¿Usted está más cercano a Petro para una segunda vuelta? Al otro lado, no, yo espero... A Cepeda, pues. Pues es que su lapsus vale, ¿no? Porque a veces pareciera que el candidato es Petro, como esta mañana. Yo no tengo lapsus, es que Cepeda es el candidato de Petro. No, está bien, pero digo yo... De hecho, le hace campaña, pues, abiertamente, claro, ¿no? Claro, cosa que ya es un sesgo indeseable de la democracia. Pues exagerado, eso nunca lo había visto de esa manera. Pero voy a contestar esas dos preguntas que son una sola, a propósito de si hay riesgos para la democracia y sobre la constituyente. Lo primero que hay que decir es que la mitad de los colombianos y la mitad de los oyentes de 2 Puntos de Caracol, estoy seguro, aman a Petro. Y eso es algo que la derecha no quiere ver. ¿Y por qué quieren a Petro? ¿Por qué lo defienden? ¿Por qué lo abrazan? Yo lo he visto en las plazas, en las ciudades. ¿Por qué lloran cuando lo ven? Porque Petro tuvo la capacidad de darle voz al que nunca la tuvo, al humilde, al abandonado, al desarraigado, aquel que fue siempre despreciado, a los desplazados de la pobreza, de la miseria y de la violencia. Y no hay nada más poderoso que el reconocimiento de los seres humanos. Allí está la esperanza, que es esa gran emoción, para que la gente diga, yo quiero salir de pobre, yo quiero tener derechos. Eso es muy poderoso. Lo que ocurre es que hay que volver la esperanza realidad. Y entonces a ellos les digo hoy, no se resuelve con la promesa de una constituyente. No se resuelve si no se genera confianza para reactivar la economía y generar empleo e ingresos. Porque a punta de deuda externa, pagando el 15% de intereses de deuda, pues no va a haber manera de seguir pagando los subsidios, ni el salario mínimo vital, ni se va a poder generar el empleo productivo que quiere la gente. La gente quiere salir de pobre de verdad, pero hoy, no hace 4 años cuando empezamos el gobierno Petro. Hoy hay 2,5 millones de mujeres campesinas, no en la pobreza, sino en la miseria. Y hay 13 millones de colombianos en pobreza hoy y 2 millones de jóvenes que no tienen futuro. Ahora, la constituyente. El presidente Petro ha dicho en distintos momentos que no le gusta el Banco de la República, que no le gusta la Corte Constitucional, que no le gusta el Consejo de Estado. Y esos son para quienes somos liberales, para quienes... ¿Cómo no le va a gustar la Corte Constitucional? Son las el Consejo instituciones. De Estado, el Banco de la República. Pues nosotros defendemos las instituciones. No le gusta toda la Constitución de Colombia. Yo soy, ¿qué es eso? Pues por eso la quiere cambiar. Yo soy profundamente republicano y cuando hicimos un pacto con él hace 5 años, era precisamente una combinación de centro-izquierda, liberal de izquierda, y él recorrió el país conmigo con las banderas liberales. Esta mañana lo escuchaba reivindicando con razón que el pueblo colombiano votó por un programa de gobierno. Le echaba la culpa a él, a los ministros liberales del primer año. A mí me parece que hay mucho de injusticia en eso, entre otras cosas porque los liberales votamos con él. Y también votamos por un programa de gobierno de ideas liberales, de equilibrio de poderes, de respeto a la tutela, a la Constitución del 91, a los fallos de las Cortes. Pero, y eso no se puede poner en riesgo. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, ¿Cambió? el presidente evidentemente se radicalizó. Es decir, el presidente rompió la coalición después de que yo salí del Congreso y el presidente, sacó a quienes tenían ideas liberales. Hoy. ¿El presidente se radicalizó y cambió o el presidente siempre fue así y usted no lo vio? Pues es que yo creo en la gente. Y el presidente cuando fue a mi apartamento con Iván Cepeda hace 5 años a decirme, Roy, quiero que me ayude a ganar, le dije, claro, ¿cómo no? Y lo volvería a hacer, Vanessa. A mí me preguntan, ¿y usted si se devolviera volvería a votar por Petro? Yo les digo que sí, porque el hombre que entró por esa puerta me dijo, quiero hacer la paz y quiero derrotar la pobreza. Y yo creo que esa es una apreciación auténtica. Yo creo que a Petro le duelen los pobres. Y realmente quiere un país más justo y también en paz, pero el problema es si el método falla, por ejemplo. Yo no tengo ninguna duda de que él quiere la paz, la ha defendido toda la vida, yo también. Pero el método de paz total es un fracaso absoluto por falta de líneas rojas, de marco jurídico y de fortalecimiento de las fuerzas del Estado. Entonces usted puede tener muchas ganas, yo puedo intentar hacer una cirugía de corazón a Vanessa. Yo no soy cirujano cardiovascular. Aunque tenga muchas ganas de hacer la cirugía de corazón, si yo no sé hacerla, pues se me muere en el quirófano. Entonces la paz requería método. Y la lucha contra la pobreza requiere reactivación de la economía para que haya ingresos en cualquier hogar, Vanessa, en cualquier hogar que nos estén escuchando hoy. Pero la gente está feliz con el salario mínimo. Claro, pero ¿hasta dónde aguanta eso? Positivo. Claro que sí, era necesario, era justo dárselo a los policías, a los soldados, a la gente que trabaja, pero el 57% de los colombianos son informales, no tienen salario mínimo y salen al rebusque. Se necesita avanzar en las reformas sociales. Eso vale plata. Ayer discutíamos la reforma a la salud. Yo sé lo que hay que hacer, lo escribí en el 2015 en la ley estatutaria.
Pero lo primero que hay que hacer es inyectar 25.7 billones de pesos que se le deben a clínicas y hospitales. A mí me aterra y me duele, porque yo trabajé en esos hospitales, que haya cerrado el Instituto Cancerológico, por ejemplo. Es que se muere la gente, eso no aguanta el 7 de agosto. Hay que inyectarle recursos urgentemente al sistema. Y claro, hay que hacer la reforma, pero ni lo uno ni lo otro, porque la reforma no se pudo aprobar por falta de diálogo, de consenso, por esa pugnacidad que también hay que reconocer. Así como le digo yo a la derecha, no sean ciegos. Petro ha logrado conquistar el amor de media Colombia porque defiende a los más pobres, no lo nieguen. También le digo a esas bases petristas, para que se pueda cerrar la herida social, hay que saber gobernar, hay que reactivar la economía, hay que conseguir recursos y hay que hacer que el Estado funcione, que gobierne. No puede hacerse un gobierno desde un país roto y dividido. Por eso, Marta Lucía y yo insistimos, necesitamos que el 31 de mayo, y ahí estamos en ese tarjetón, nos den la fuerza suficiente para poder sanar esas heridas y construir el mismo ambiente con el que empezó el gobierno Petro, un ambiente de consenso, donde todas las reformas avanzaron y se aprobaron. Doctor Roy, en un eventual escenario de segunda vuelta donde esté Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, ¿usted le ayudaría a ganar a Iván Cepeda la presidencia? El 31 de mayo no ha ocurrido. Hay 5 millones de colombianos como usted, estoy seguro, Michelle, que tienen dudas, que están indecisos, que no están tranquilos ante la polarización, o usted está tranquila con la polarización. Sabemos que se vienen tiempos difíciles para el país. Exactamente. Entonces, colombianos como usted, colombianas como usted, que saben que la polarización divide al país, van a ir el 31 de mayo a votar, no han votado todavía. Hoy todos los candidatos tenemos 0 votos. Es ese día que se define el destino de Colombia. Y Colombia puede ayudarnos a unir al país, a tener la fuerza suficiente para tender puentes sobre ese país roto. Así que la cita es el 31 de mayo, porque la primera vuelta aún no ha ocurrido. Habrá segunda vuelta, si quiere que le anticipe. Oiga, doctor Roy, usted que trabajó con Cepeda en La Habana, usted era negociador del gobierno y Cepeda era facilitador, pero casi que más sentado al otro lado, con las FARC. Cepeda sí escucha. ¿Cómo lo siente usted en ese tema? Porque dicen, Cepeda es el arquitecto de la paz total y tal vez es lo que peor ha salido en este gobierno. Y lo ve uno incapaz de criticar lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo, con las zonas temporales de ubicación para el Clan del Golfo a 3 meses de que se acabe el gobierno y a 2 semanas de las elecciones. ¿Cepeda sí escucha en ese tema o usted cree que en un gobierno va a imponerse su idea de paz total? ¿O es más radical que el presidente Petro? Yo no sé si hoy escucha a alguien y no sé si hoy es más radical, pero sé lo que ha sido durante 17 años que hace que lo conozco. En el 2008 estaba atrás, me acuerdo, me parece verlo en la plenaria de la Cámara con un aviso que decía Movice. Ay, sí, yo tengo ese recuerdo. Y yo fui a buscarlo, no lo conocía. Desde entonces hemos caminado juntos defendiendo a las víctimas. Yo reconocí el conflicto, él nos apoyó. Sacamos adelante la ley de víctimas, sacamos adelante el marco para la paz del que soy autor. Luego nos fuimos a La Habana, como usted bien recuerda, a salvar ese proyecto para desarmar. Allá en La Habana lo cubrimos. En el palco, Juan Fraile allá se comía unas salchichas que tenían como 30 años de vejez. Tomábamos... mojito. ¿Qué era lo que tomábamos? No, en la bodeguita del medio, no, en el otro, ¿se acuerdan? Ah, pero es que nosotros trabajábamos en el palco, ustedes iban para la bodeguita del medio. Sí. No, porque teníamos unos horarios muy estrictos, pero había caso, Campari, ¿cómo se llamaba lo que tomábamos? No voy a seguir la entrevista hasta que no me digan qué era lo que tomábamos en La Habana. Yo no sé qué tomaban ustedes. Mojito en la bodeguita, daiquiris. Tomábamos daiquiri. No, pues imagínese. Bueno, yo también tengo ese recuerdo. Lo que tomábamos era nota para poder hacer lo que hicimos, desarmar la guerrilla más vieja de América Latina. Por primera vez, una guerrilla de 13.000 hombres dejó las armas. Iván estuvo ahí con nosotros facilitando y sí, escuchando. No hay duda alguna. Después recorrimos las calles de Colombia defendiendo el plebiscito por la paz. Y después yo me fui a renegociar eso por orden del presidente Santos y su confianza cuando perdimos con el no. Y cuando trajimos la renegociación, ahí estuvo Iván apoyándome cuando refrendé el acuerdo de paz con una proposición mía en el Congreso. Usted estaba cubriéndolo. Así que tenemos una vida defendiendo la JEP. Luego hicimos oposición juntos al gobierno del Centro Democrático de Duque cuando quiso hundir la JEP, porque esa ha sido la obsesión, digamos, de esa derecha, enterrar la JEP en el mismo sitio donde se han enterrado los 6.400 falsos positivos. Así que durante 17 años tenemos una vida en la que hemos defendido las víctimas, la vida, la verdad, la paz. Hoy es candidato
y es el candidato legítimo de la izquierda. Pero ha cambiado, ¿no? Yo no soy de izquierda, ¿Es yo soy distinto al que el usted mismo de conocía? siempre. Pues es que yo no sé si ha cambiado porque no converso con él hace varios ¿Y la meses. doctora Zamora? Yo tengo unas experiencias muy bonitas, digamos, desde el momento en que lo conocí, que me hacen pensar que él es una persona reflexiva y que yo creo que va a tener una posición muy importante en la revisión de esa paz total y, digamos, para darle un marco jurídico serio. Me refiero a dos momentos y fue cuando lo conocí con su hermana. Yo era procuradora delegada ante la Corte Suprema y en ese momento tuve a mi cargo el concepto en casación de la muerte, pues, del asesinato de su padre, papá. Manuel Cepeda, exactamente. Sí. Estudié muchísimo el caso, muchísimo. ¿Eso fue tanto en el 87, no, vez? Los hechos ocurrieron en el año 94. 94. En agosto del 94. Pero este concepto, en ese momento yo era procuradora ante la Corte y debía emitir un concepto porque el proceso venía con la absolución de Carlos Castaño y significaba, pues, hacer un ejercicio y un esfuerzo jurídico muy importante para poder solicitar que se revocara esa absolución para la condena. Me impresionó su tenacidad y eso, pues, es lógico, propio de quien pierde a su padre en esas condiciones tan tristes y tan lamentables para el país, y por eso siempre lo vi con esa situación que era hacia afuera, la tranquilidad, mostrando, pues, toda la espera que la justicia le respondiera, ¿sí? Pero con una manera de ser absolutamente respetuosa por la justicia y siempre mostrando ese tesón de él y de su hermana por querer que se hiciera justicia. La verdad, la búsqueda de la verdad. Exactamente. A mí me impresionó mucho ese momento. El concepto fue muy importante en el proceso, si bien la Corte no la acogió, luego sí la Corte Interamericana para, pues, la condena al Estado por la Comisión falta de... Interamericana, que fue en Washington, Exactamente, en la Corte Interamericana, hay sentencia contra el Estado. Sí, era primero comisión y luego pasó a la Corte. Después, en ya Costa Rica. estando yo en la JEP, el presidente Santos nos invitó para hacer un análisis, exacto, un marco jurídico de un sometimiento a la justicia. Yo estuve ahí con él y fue la ley 1908 y ahí lo vi efectivamente equilibrado, respetuoso, buscando de todas formas alguna, digamos, una legislación que permitiera avanzar sobre los temas de paz. Entonces yo estoy segura que él va a hacer esa reflexión.